¿Qué les parece la idea de entender en un solo video cómo abrir una empresa en Polonia de manera correcta, segura y rentable? Me llamo Stanislav, llevo 9 años viviendo en Polonia y me dedico a los negocios. Ayudamos a introducir empresas en el mercado polaco. Hemos realizado más de 500 consultas pagadas. Hemos lanzado 250 negocios en el mercado polaco. Abrimos empresas, autónomos y nos encargamos del servicio y la contabilidad. Durante este tiempo he realizado más de 50 presentaciones abiertas y cerradas. He presentado en Día Business PL, he presentado en la comunidad Magia de la Mañana. Y si solo están planeando abrir una empresa en Polonia, en este video de manera concisa, precisa y de manera práctica obtendrán todo lo que necesitan saber sobre abrir su primera empresa en Polonia. Vamos, vale la pena. Comenzar con el objetivo. ¿Por qué quieren abrir una empresa en Polonia? Primero, quiero abrir una empresa y obtener un permiso de residencia basado en esta empresa. Segundo, quiero entrar en el mercado polaco, europeo o mundial. Además, quiero trasladar la empresa de Ucrania a Europa y llevar el negocio en Polonia, de manera más cómoda y tranquila. Quiero tener una empresa en Polonia y al mismo tiempo dedicarme, por ejemplo, a servicios de construcción o transporte en toda Europa. Trabajar en Alemania, en los países del Benelux. Quiero abrir un negocio de comercio electrónico. Quiero abrir un negocio familiar. Todos estos son objetivos diferentes. Y existen otras maneras de alcanzar estos objetivos. Por ejemplo, actividad de Nerea, Stravana, incubadora de negocios, abrir un autónomo y no una empresa, sino un autónomo en Polonia. Por eso, aquí arriba habrá un video donde analizaremos otras maneras de alcanzar su objetivo. Pero si ha decidido que una empresa es lo que le conviene, veamos cómo hacerlo correctamente. En Polonia existen varias maneras de abrir una empresa. La primera es la inscripción notarial, lo que se llama a la antigua. El segundo método es el registro en línea a través del sistema llamado S24. Pero hay un tercer método del que nadie habla. Es el registro en línea remoto, estando en su propio país, por ejemplo, en Ucrania. Y existen tales métodos y herramientas. Nosotros, por ejemplo, y sabemos cómo hacerlo, cuáles son las ventajas y desventajas. Si se trata de un registro notarial, entonces este método es adecuado si tienes muchos socios, si necesitas redactar de manera personalizada el estatuto de la empresa, revisar de antemano los riesgos que pueden surgir entre los socios. En general, este es un método para empresarios más serios. No es adecuado para el 95% de ustedes, por lo tanto, en este video hablaremos sobre el registro en línea de una empresa en Polonia como el método más simple, efectivo y rentable de registro. ¿Y por qué es así? Miren este video. ¿Qué documentos se necesitan para abrir una empresa en Polonia? Y aquí existen muchos mitos. Se necesita tener una tarjeta de residencia, se necesita tener ciudadanía, se necesita tener un esposo o esposa polaco, se necesita contratar a 2 polacos. Amigos, aquí todo es muy simple. Cualquier extranjero puede abrir una empresa en Polonia, simplemente teniendo un pasaporte. Pero si están viendo este video, los felicito. Les contaré cómo hacerlo de manera más cómoda que otros documentos. Es mejor hacerlo para abrir una empresa en Polonia más rápido y para no tener problemas al abrir una cuenta bancaria. Entonces, les recuerdo, estamos abriendo una empresa en línea y para eso necesitan tener 2 cosas. Entonces, primero, necesitan obtener un número PESEL. Es el equivalente a nuestro número de identificación. Y este número PESEL se puede obtener tanto dentro de Polonia como fuera de ella. Tenemos herramientas para hacerlo de manera remota. Con base en el PESEL, necesitan crear un perfil en el sistema ePUAP, es decir, una postfirma electrónica. Les diré de inmediato que en Polonia hay 2 maneras de tener una firma electrónica. La primera manera es una firma en un dispositivo USB. Están acostumbrados a ella y sé que en su país existe este tipo de firma. Y la segunda firma es este perfil ePUAP. Nos centramos en ePUAP porque es más económico. Mejor, porque esta firma no se traba ni se ralentiza. Y simplemente es más eficiente. Para obtener ePUAP y confirmar esta firma, necesitan estar en el territorio de Polonia y hacerlo en la oficina gubernamental más cercana, o existen herramientas para confirmar dicha firma de manera remota, estando en su propio país. Si les interesa, debajo del video encontrarán toda la información necesaria. De lo que se habla poco en Internet, sería bueno tener una dirección
de una persona física, como persona física en Polonia puede ser una dirección real. A veces es un contrato donde no vives mucho, ¿no? Sí, pero aún así es mejor tenerlo. Esto será útil para una apertura más cómoda de una empresa en Polonia, para obtener un número de IVA y para abrir una cuenta bancaria. Ahora, hablemos de cómo se lleva a cabo técnicamente el proceso de registro. Bueno, si por supuesto planeas hacerlo tú mismo, entonces necesitas buscar instrucciones, algunas instrucciones paso a paso donde te expliquen meticulosamente qué documentos necesitas adjuntar y dónde firmarlos correctamente. Y sí, por cierto, tenemos tal instrucción, por favor, si quieres abrirlo tú mismo, adelante. Pero para la mayoría de las personas es más conveniente registrarse con un socio, porque en primer lugar no conocen el idioma y en segundo lugar es probable que su tiempo sea más valioso. Para entender todo esto, bueno chicos, realmente necesitan dedicarle al menos 2 semanas. Sí, y al final todavía existe la posibilidad de que cometan un error. Entonces, supongamos que su tiempo es más valioso y no saben polaco. Y no quieren cometer un error durante el registro, que podría costarles hasta 1 millón de zlotys. Y si es así, aún lo necesitan. Como líder, como propietario de un negocio, entender los detalles importantes al registrarse. Y por eso confían este trabajo a un profesional, es decir, a un contratista. Y aquí está el algoritmo que les espera. Con un contratista normal, primero deben completar un brief, es decir, una especie de especificación técnica para el registro. Allí se indicará su futuro, nombre de la empresa, tipos de actividades, capital social, información sobre todos los propietarios, socios, miembros de la junta, participaciones, puntos, roles, quién tiene derecho a firmar y muchas cosas interesantes más. No entraré en los detalles, porque cada uno de estos puntos se puede discutir por separado qué influye en qué. ¿Debería el capital social ser de 5.000 zlotys o es mejor hacerlo, por ejemplo, de 2.000 zlotys? ¿Es necesario depositarlo en la cuenta o puede estar en la caja en efectivo? Es decir, hay muchos matices y es por eso que muy probablemente lo harás con un contratista con nosotros o con alguien más. El experto proporciona retroalimentación, revisa tu formulario, verifica el nombre de la empresa en la región donde te vas a mover para evitar conflictos de intereses, da recomendaciones sobre el capital principal, los propietarios, la dirección legal y muchos otros detalles de KIT. Se acepta el formulario, se crean los documentos estatutarios, el propio estatuto de la empresa. Hay una serie de documentos que todos deberán firmar físicamente y luego firmar sobre eso. Todo esto aún con firmas electrónicas, esas de las que hablamos contigo. Luego los documentos se adjuntan al sistema S24. La cuenta se registra idealmente a nombre de alguno de ustedes, sí, de los socios, para que luego les pertenezca y puedan hacer cambios en la empresa cómodamente ustedes mismos o con el socio. Y todo esto se firma, se paga la tasa estatal, que por cierto es de 350 zlotys, y los documentos se envían al tribunal, al registro regional de Sądowie. Aquí en Polonia el registro de la empresa lo realiza el tribunal. Luego el tribunal revisa estos documentos. Si todo está en orden, le emite los números fiscales, que confirman que su empresa ha sido registrada con éxito. Surge la pregunta, ¿cuánto tiempo lleva todo esto? ¿Cuánto tiempo se necesita para obtener el PESEL, el EPUAP, para registrar la empresa? Aquí es así. Si usted está en Polonia, entonces lo más probable es que ya tenga el PESEL. Y el EPUAP, si no lo tiene, esto generalmente toma literalmente 1 o 2 días. Luego, el registro de la empresa, en promedio, esto toma de 3 a 7 días. Depende del voivodato donde vaya a presentar la solicitud. Si no está en Polonia y desea, en esencia, abrir una empresa de forma remota, obtener el PES o EPUAP de forma remota, abrir una empresa de forma remota, si los propietarios también están en diferentes lugares, alguien en Ucrania, alguien en América, alguien en Chipre, entonces. Normalmente, según nuestra práctica, esto toma de 2 a 3, a veces 4 semanas. Así que este proceso ocupa completamente. Hacer firmas electrónicas para cada uno y luego, finalmente, enviar los documentos al tribunal y registrar la empresa. Entonces, una vez que haya registrado la empresa, debe tener 3 números, NIP, REGON y KRS. Son 3 números diferentes que responden por cosas distintas. De cualquier manera, lo más importante es que con cualquiera de estos números debe poder ver la información de su empresa en el registro regional y tener un extracto, sí, un PDF, con la información de su empresa. Y con esto, el proceso de registro de la empresa jurídica termina, pero el proceso de iniciar un negocio no termina aquí, porque hay una serie de cosas deseables, obligatorias y recomendadas que deben hacerse. Por ejemplo, es necesario abrir una cuenta bancaria,
La mayoría de ustedes necesita obtener un número de IVA y a veces también un número de IVA UE. Algunos necesitan obtener un número EORI porque se dedicarán a operaciones de importación y exportación. ¿Alguien necesita obtener alguna licencia? Una licencia para una agencia de trabajo, para construcción, para transporte de mercancías. La respuesta a la pregunta de qué hacer después del registro la puedes encontrar en este video. Es el momento de entender qué impuestos existen. Y este es uno de los mayores errores que permite. La gente primero piensa y está tan motivada, quiere abrir algo, y luego resulta que aquí hay que pagar impuestos, y resulta que no es como en mi país. Sobre el volumen de negocios, aquí resulta que hay doble imposición y así sucesivamente. Es decir, hay muchos matices. Por eso, especialmente para ti, abajo, debajo del video, en el primer comentario fijado, he preparado una guía sobre cómo obtener acceso a mi clase magistral cerrada, donde explico paso a paso el sistema tributario en Polonia. Hablamos sobre impuestos en Spook.io y es muy genial e importante. Hablo sobre impuestos para autónomos, es decir, todo el conjunto completo, incluyendo el IVA. Al ver esta clase magistral, sabrás todo lo que necesitas entender sobre impuestos en Polonia. Así que actúa. Ahora mismo utiliza la guía en el primer comentario y obtén esta lección completamente gratis. En este y en los 300 videos anteriores del canal, te hemos dado suficiente información para abrir y gestionar un negocio en Polonia por tu cuenta. Al menos eso dicen nuestros suscriptores. Pero si tu tiempo y tus nervios valen más y quieres abrir una empresa en Polonia de manera correcta, segura y rentable, te propongo confiar este trabajo a nosotros. Y aquí tienes 3 razones por las que es importante hacerlo. Primero, la experiencia. Hemos trabajado en todas las verticales. Hemos abierto empresas de transporte y construcción. Hemos trabajado con e-commerce. En esencia, cualquier negocio con el que vengas, probablemente ya hemos trabajado con él. Y lo más importante, no solo hemos abierto estos negocios, es decir, simplemente las empresas, sino que también hemos gestionado parte de estos clientes. Por eso sabemos qué hacer a continuación con este negocio y cómo registrar correctamente una empresa de este tipo hoy para que en el futuro sea cómodo y seguro llevar un negocio en Polonia. Segundo, 9 años de vida y negocios en Polonia. Durante este tiempo hemos desarrollado plantillas y listas de verificación, materiales listos para usar, instrucciones en video. Y todo esto lo proporcionamos a ustedes. Y tercero es la sostenibilidad. Esto significa que decimos la verdad si vemos algunos riesgos y matices específicos en su negocio. Si le interesa trabajar con nosotros, debajo del video encontrará todos los enlaces. ¿Cuánto dinero se necesita para abrir una empresa en Polonia? Existen al menos 3 umbrales de precios que necesita considerar. Primero, son gratuitos o muy baratos. En esencia, son 350 zlotys, que es exactamente lo que cuesta la tarifa estatal para el registro de la empresa. Este es el método en el que básicamente usted mismo registra la empresa. Esto también incluye el método llamado Empresa en Polonia por 1 zloty. Interesante, parece rentable, pero la estructura es así. Usted registra la empresa con algún socio, con un contratista. Ellos firman un contrato con usted para el servicio de contabilidad por otros 2 años y si no le gusta la contabilidad y de la contabilidad depende mucho, entonces básicamente no puede salir de esta situación o tendrá que pagarles por todos esos años futuros de servicio. Bueno, y aquí probablemente se incluyen todos aquellos que registran empresas en Polonia por 300, 500 zlotys, por 800 zlotys. Más adelante entenderá por qué, porque hay muchos detalles y matices. Entonces, el siguiente rango es de 500 euros a 1000 euros. Es donde se encuentra todo el mercado principal, incluido nosotros en este rango. Bueno, y aquí por supuesto hay muchos matices con quién trabajar. ¿Por qué para unos cuesta 500 y para otros, digamos, 1000 en esencia, el doble? Por ejemplo, porque el registro de una empresa en Polonia no termina. Con simplemente obtener su número fiscal y algún extracto, hay aún muchos matices y detalles que deben ser trabajados. Por lo tanto, en esencia, los contratistas en este rango se diferencian en lo que incluye su producto que, además del registro, no ofrecen. ¿Qué plantillas de listas de verificación e instrucciones en video en este video? Nos ocuparemos del Internet Banking para empresas, la contratación de una persona en Polonia y POBO, y usted podrá emitir facturas, es decir, facturas en inglés para nuestros socios en Polonia. Contactos útiles, sí. ¿Qué más le ofrecen además del registro real? Bueno, y por cierto, todo lo que mencioné lo ofrecemos en nuestro registro, pero también quiero agregar cosas que no son tan obvias a primera vista. Le responden el teléfono después del registro,
realizan todo el registro en sus cuentas. Pertenecen las firmas electrónicas a usted como cliente y no está claro a alguien más y no está claro dónde. Le explican en su idioma qué documentos está firmando y a dónde se enviarán después. Y lo más importante, resuelven por usted los problemas que puedan surgir. Según nuestras estadísticas, 1 de cada 10 empresas enfrenta de alguna manera ciertas preguntas. Las firmas no se consideraron correctamente en la oficina. Con Corvov se cometió un error en alguna palabra, sí, y así sucesivamente. Hay muchos problemas y por eso es importante cómo este contratista va a trabajar con esos problemas. Y el tercer rango es 2, 3, 5 mil euros, dependiendo de su estructura de la estrategia de negocio. Esto puede incluir algunos esquemas complejos. Fusiones. Tiene una empresa en Chipre, para la cual se abre una empresa en Polonia. Tiene muchos propietarios, registra la empresa a través de un notario y así sucesivamente. ¿Cuánto dinero se necesita para el mantenimiento? Hemos discutido cuánto se necesita para la apertura, pero pocos hablan sobre el mantenimiento de la empresa. Y debe tener al menos 2 componentes. Estos son los actuales: una dirección legal y jurídica en Polonia. Y es una contabilidad normal y de calidad. La dirección legal es muy importante y de esto dependen muchas cosas aquí arriba. Vean el video sobre este tema. Y aquí hay 2 maneras de tener una dirección legal. La manera número 1 es alquilar una dirección legal virtual. Este método es utilizado por muchos de nuestros clientes y tal dirección cuesta en promedio 30 o solo euros al mes. La segunda manera es tener una oficina real en cuya dirección registrará su empresa. El segundo gasto para el mantenimiento de la empresa es un servicio contable profesional de calidad. Los precios comienzan, diría yo, desde 100, 150 euros al mes. Dependen de si es una contabilidad polaca o de habla rusa. Depende de quién le atienda, del enfoque y las tareas que resuelvan para usted y de la cantidad de documentos que procesen al mes. Por supuesto, esto es la base. Y hay gastos que pueden ser específicos para su negocio. Tal vez necesite arrendar un automóvil, pagar algunos servicios, tener empleados, alquilar un almacén o una oficina adicional. O tal vez su negocio necesite alguna licencia, por ejemplo, de alcohol. Esto es muy importante y todas estas cosas las discutimos en una consulta profesional de pago. Debajo del video encontrará toda la información. Gracias por ver, denle like, suscríbanse al canal y les deseo un buen negocio en Polonia.